Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para Catholic Productions y toda su audiencia. Mi nombre es Juan Carlos Monedero y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de el debate en Hispanoamérica y en Argentina entre católicos y liberales. El debate que se da entre la doctrina católica y el liberalismo. Sabemos que hay muchos de estos temas que se discuten en las redes sociales y en la mayoría de los casos desde una postura predominantemente liberal. El gasto público, la intervención del Estado en la economía, la emisión de moneda, la rentabilidad económica. Y para el cristiano o católico pro vida, en materia económica parece ser que solo existe una alternativa entre socialismo o liberalismo. Parece ser como si esas fuesen las únicas posibilidades en materia de estructuración económica de la sociedad. Y puesto que el socialismo, el marxismo y la ideología de género y los populismos están ya descartados por cualquier católico o cristiano pro vida, es casi una especie de efecto cascado dominó que estos católicos abracen el liberalismo. ¿Esto es así? ¿Realmente son las únicas posibilidades económicas, sociales, de estructuración, el socialismo o el liberalismo? Para empezar diremos que este tema en la opinión pública, cada vez que se discute, está atravesado por etiquetas muy livianas. La izquierda, el progresismo, los medios de comunicación que de alguna manera responden al progresismo cultural, llaman liberalismo o llaman neoliberalismo o capitalismo a cualquier cosa. Y esto es comprensible porque ellos utilizan la palabra como un caballito de batalla, con lo cual intentan impactar a la gente. Entonces, para empezar, habría que dilucidar bien qué es el liberalismo. En el llamado mundo que podemos decir cristiano o católico pro vida de Hispanoamérica, de 5 años a esta parte es muy poco lo que se ha producido en torno a este tema, a profundizar en este tema. Con las excepciones de algunas personas, por ejemplo el padre Javier Oliveira Rabasi, el licenciado en Economía y apologista Dante Urbina, peruano, y el economista español Daniel Marín. Pero por lo general es muy poco común que tenga lugar en las redes sociales un espacio de abierto cuestionamiento del liberalismo. En la Argentina, más allá de los últimos 5 años, son muy conocidas las críticas al liberalismo del doctor Antonio Caponetto, que están dispersas en muchas de sus conferencias y libros, también los trabajos del doctor Héctor Hernández, entre otros intelectuales. Podemos mencionar también al padre Horacio Bojorge, entre los que están todavía trabajando y hablan sobre el tema. Y entre los blogueros podemos mencionar del lado argentino a María Virginia Olivera de Gristelli, quien desde Infocatólica realiza aportes contra el liberalismo periódicamente. Sin embargo, constatamos que los espacios para debatir abiertamente este tema en las redes sociales son escasos, son sumamente escasos. El liberalismo se desliza en ámbitos católicos y se introduce en la mente de los bautizados de muchas maneras. Y esto es un fenómeno que, si bien data de comienzo del siglo XIX en Europa, podríamos decir que en la Argentina y en Hispanoamérica esto se ha acelerado a partir de que distintos influencers liberales hayan ganado notoriedad en los últimos años. Esta penetración en la mens católica, la penetración del liberalismo, obedece a muchas causas, no es unilateral, no hay una sola causa. Y aunque es discutible determinar cuáles son, vamos a mencionar algunas que nos parecen las más importantes. En primer lugar, el avance de las propuestas progresistas, de izquierda, lesbo-marxistas y homosexualistas. Este avance en la agenda pública, a medida que en Hispanoamérica van avanzando la ideología de género, el marxismo cultural, a medida que van ganando las aulas, que el aborto se consolida en la legislación, que la izquierda toma el poder cultural en las escuelas y colegios y en las cátedras, especialmente en filosofía y en derecho, es lógico que tanto el sector católico como el sector liberal o llamado conservador quede desplazado. Y por eso surge en tantas mentes esta frase, ¿no? Esta idea: los enemigos de mis enemigos son mis amigos.
O sea que esto, en primer lugar, explica este deslizamiento de ciertos católicos al liberalismo. En segundo lugar, este deslizamiento se explica también por la renuencia, el desinterés, la incapacidad o incluso ineficacia de los sectores tradicionalistas y nacionalistas católicos para organizarse, para presentar un frente común en la arena pública ante el progresismo. Y esto también es un factor a considerar. En muchos casos, distintos referentes históricos del catolicismo hispanoamericano están distanciados, aislados o en ocasiones ni siquiera se conocen. En la mayoría de las veces se da un trabajo de francotirador doctrinario en una batalla loable, pero que por su propia naturaleza suele ser reacia a la conformación de grupos. Además se observa cierto cansancio o reticencia en una gran cantidad de católicos formados para organizarse, en orden a librar la batalla públicamente. Por otro lado, los pocos católicos que sí encaran misiones de organicidad no encuentran el retorno necesario para llevar adelante el combate. En esta situación, dado todos los elementos que estamos hablando, es comprensible que un grupo de derecha liberal bien organizado, con un férreo sistema de trabajo, aunque en el pasado esta batalla no la hayan librado prácticamente, haya copado las redes sociales y encabece hoy banderas que no eran suyas. El tercer factor que explica la penetración del liberalismo es el talento y la inteligencia de sus referentes. Indudablemente académicos como Alberto Venegas Lynch, hijo Gabriel Zanotti, Vicente Massot, escritores como Nicolás Márquez y polemistas como Javier Milei y Agustín Laje, entre otros, tienen una capacidad que los ha llevado muy lejos y que ha eclipsado buena parte de las reservas de una audiencia hispanoamericana no progresista. Audiencia que conoce o debería conocer que la doctrina católica condena el liberalismo. Otra causa de esta penetración está en las invitaciones y recomendaciones que se dan en las redes sociales. En efecto, a través de espacios inequívoca o tradicionalmente católicos, de libreros católicos, de librerías católicas que venden sus libros por propagación en WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, los influencers liberales se van haciendo conocidos y poco a poco van de alguna manera copando este terreno donde lo que predominaba era gente católica de formación antiliberal y antimarxista, por supuesto. En penúltimo lugar, el liberalismo ingresa en ámbitos católicos mediante un equívoco respecto de su definición. Los liberales presentan el liberalismo como unido a una serie de cosas que no son de la esencia del liberalismo. El discurso se enfoca en aquellos aspectos que serían más agradables y amistosos, mientras que las consecuencias más controversiales del liberalismo nunca son explicitadas o solo son manifestadas en un contexto en que los liberales controlan todas las variables, bloqueando o desalentando que se les formulen objeciones serias. En ese sentido, también es llamativo que los pocos, escasísimos debates públicos que los liberales aceptan para ser criticados sean exclusivamente con la izquierda y nunca con sectores católicos que les podrían hacer objeciones de peso. Finalmente hay ciertas investigaciones, rumores, conjeturas en torno a fuentes de financiación económica que explicarían este ascenso vertiginoso de tantos liberales hispanoamericanos en las redes sociales. Sin embargo, como en nuestro caso nosotros no estamos en poder de evidencia contundente al respecto, no nos enfocaremos en este asunto. Si en el futuro aparecen estas pruebas, sin duda deberían ser incluidas en el análisis. Bien, este es el primer punto de nuestra exposición. ¿Por qué el liberalismo, o cuáles son las causas de que el liberalismo se deslice en los ambientes católicos pro vida? Vamos a plantear ahora los temas que no se van a discutir. De entrada, corramos una serie de asuntos que estamos de acuerdo, en principio, con el liberalismo y que no queremos que estorben el debate. Esto ya lo decía Chesterton, de que lo primero que había que hacer en un debate es especificar cuáles son los puntos que no van a ser objeto de controversia. A priori, diríamos que estamos de acuerdo en bajar el gasto público. Es bastante evidente por la acumulación de evidencia en los gobiernos
por lo menos de índole hispanoamericana, que se gasta muchísimo más de lo que ingresa en las arcas del Estado. Así que no hay ninguna duda de que los gobiernos deberían bajarse, por ejemplo, el sueldo a ellos mismos, ¿no? Los funcionarios de gobierno deberían bajarse los sueldos exorbitantes que tienen. Vamos a hacer más adelante algunas precisiones, pero en principio estamos de acuerdo en que habría que bajar algún gasto público. En segundo lugar, estamos de acuerdo en que existen desigualdades que son justas, desigualdades que son producto del talento, de la inteligencia, de que una persona tiene un mejor método de trabajo que otra, de que una persona llega a una información antes que los demás, siempre y cuando no la consiga de manera tramposa o viciosa. Estamos de acuerdo en que no toda desigualdad es mala. Hay desigualdades que son producto de la vida, de la naturaleza, de la suerte. Y no tenemos nada contra eso. Desterramos la idea igualitarista, marxista, socialista, de que todos tienen que tener lo mismo, esa igualdad cuantitativa. Y no puede ser compatible con la justicia que tenga lo mismo aquel que trabaja que aquel que no trabaja. Es cierto que el mérito explica muchas desigualdades y la vida está llena de estas desigualdades. Así que existen desigualdades que son justas. Estamos también de acuerdo en que hay que bajar los impuestos. Muchos impuestos son bastardos, son injustos, algunos son criminales. También es cierto que algunos o muchos se hacen comunistas por envidia y que no es un problema per se que alguien tenga más dinero que yo. Eso no es un problema per se, no tiene que ser un motivo de conflictividad social. En principio, que alguien tenga más dinero que uno no debe ser un problema. También es cierto y estamos de acuerdo en que hoy una persona de clase baja, gracias a la tecnología y a una serie de acceso a ciertos servicios, hoy una persona de clase baja vive mejor que un rey de la Edad Media. Tiene más comodidades. Es cierto eso. Finalmente, estamos de acuerdo en que el comunismo fue un sistema de terror, un sistema totalitario, criminal, que en el siglo XX, por lo menos, y según las estadísticas, se habría llevado la vida de 100 millones de personas. Sabemos que el magisterio de la Iglesia condenó el comunismo, tanto su filosofía, y después sabemos que existe una acumulación de evidencia enorme que prueba el carácter criminal del comunismo. Entonces, estos temas los corremos y vamos a enfocarnos ahora en los temas que sí puede haber, y de hecho hay discusiones. Se torna necesario definir qué es el liberalismo e indicar sus autores representativos. Podemos mencionar primero a John Locke, Adam Smith, David Ricardo, François Quesnay. Emmanuel Kant, el filósofo Emmanuel Kant, también es un antecedente importante en el liberalismo, dado que para Kant la libertad está directamente relacionada con el derecho del individuo de obedecer solo aquellas leyes en las que se vea reflejada su propia voluntad. Von Hayek, von Mises, Karl Popper, el gran epistemólogo del siglo XX, Murray Rothbard, entre otros. En la actualidad, el intelectual Alberto Venegas Lynch, hijo, argentino, difunde una definición de liberalismo que es repetida ad infinitum por Javier Milei, influencer, según la cual liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Este respeto no significa adhesión. Para un liberal, los proyectos de los demás pueden ser repulsivos, pero un liberal diría que no se puede apelar a la fuerza respecto a estos proyectos, salvo que perjudiquen a terceros. En la Argentina, entre los intelectuales liberales que impulsan una compatibilidad del liberalismo y catolicismo, además de Venegas Lynch, tenemos a Gabriel Zanotti. Y a nivel hispanoamericano, entre ciertos influencers que reivindican ideas del liberalismo siendo católicos, tenemos a Agustín Laje y a Nicolás Márquez, entre otros. Hay también otra ala de liberales, influencers, que no podrían ser ubicados en este mismo sector, dado que no buscan una compatibilidad con el catolicismo y que sostienen ideas tales como el aborto, la legalización de las drogas o la eutanasia. Y en este o justifican o de alguna manera no tienen reparos con
la conducta homosexual. Y entre ellos mencionamos a Gloria Álvarez, la guatemalteca, a Nicolás Moraz, Iván Carrino, argentinos, ¿sí? Y tampoco hay unanimidad entre los intelectuales. Así, por ejemplo, tenemos que Alberto Venegas Lynch y Gabriel Zanotti están en contra del aborto, pero Murray Rothbard está a favor. ¿Qué sostiene el liberalismo? Primero que nada, explicamos en la introducción que los liberales presentan el liberalismo como unido a ciertas ideas que no son de la esencia del liberalismo, ¿sí? Estas falsas definiciones en lógica se llaman definición por el accidente y constituyen una falacia del accidente. Son pseudo definiciones que registran elementos accidentales y no esenciales, pero que se presentan como si fuesen esenciales. Aclaremos entonces, el liberalismo no es tecnología. No es buscar agradar al prójimo con bienes de mejor calidad. No es ser un desarrollista. El liberalismo no es maximizar la utilidad. No es darles rienda suelta a las energías creadoras de la vida. No es libertad, no es división de poderes. No es oposición al absolutismo, no es freno a la tiranía, no es límite al poder y tampoco es igualdad ante la ley. Ni siquiera es defensa de la propiedad privada. Y no es derecho a resistir al Estado. Los liberales creen estas ideas que acabo de mencionar, pero estas ideas no son de la esencia del liberalismo. Y al igual que pasa con otras corrientes políticas como el fascismo o el marxismo, no existe un liberalismo así en el aire como en el topos uranos platónico, sino que hay liberalismos, hay liberales y son muy distintos entre sí, al igual que pasa en todas las corrientes políticas. Por ejemplo, hay liberales que están en contra del aborto y hay otros que están a favor. Hay liberales que están en contra de la eutanasia, otros a favor, etc. Cuando nos situamos a definir el liberalismo, ya existe acá una controversia con los liberales. Porque el juicio que nos hagamos del liberalismo va a depender en una gran medida de la definición que tengamos de él. Por eso, para el liberal es fundamental controlar la definición de su propia idea. Porque si controla la definición, controla los márgenes de la discusión y eventualmente controla las consecuencias de la misma. Se suele distinguir desde el siglo XVIII entre el ala inglesa y el ala francesa del liberalismo. Así, por ejemplo, tenemos a John Locke, que también en filosofía ha hecho aportes desde el empirismo. John Locke sería el ala inglesa, ¿no? Para John Locke, el individuo tiene derechos fundamentales y estos derechos son la vida, la libertad y la propiedad. Llegó a decir John Locke que cada hombre tiene la propiedad sobre la propia persona. Podemos afirmar que el esfuerzo de sus manos y su cuerpo son auténticamente suyos. De esta suerte, según John Locke, el cuerpo humano propio sería la primera propiedad. Para los liberales, los contratos y transacciones económicas son válidas porque provienen de la voluntad de quienes las realizan, con independencia del contenido. Y esto porque, como explica el doctor Carlos Andrés Gómez Rodas, doctor en filosofía y colombiano, la libertad individual es el valor principal y esencial de la vida social en el liberalismo. Que la democracia liberal es la manifestación política e institucional de esta ideología. Es decir, tenemos la ideología, la libertad como algo supremo. Y tenemos la manifestación de esa ideología en la política, en instituciones. ¿Cuál es? La democracia liberal. Y finalmente, esta democracia liberal y de este sistema derivan tesis centrales en materia antropológica y moral. La libertad es lo central. El intervencionismo estatal en economía contrasta con la libertad y desnaturaliza el mercado, siempre según el liberalismo. Para los liberales el progreso social solo es posible cuando se busca el interés individual sin ningún freno, sin ningún límite. Los problemas, ¿cómo se resuelven? Discutiendo, acudiendo a asambleas, parlamentos y finalmente votando, por lo que la ratio numérica sería el criterio último. Los gobiernos y las autoridades políticas son legítimas si provienen del consentimiento del pueblo. Los políticos y sus leyes solo pueden regular la esfera pública y no la vida privada de las personas, excepto que esta vida afecta a terceros. Los cargos públicos pueden ser ocupados por personas que tengan ciertas ideas religiosas o políticas, pero en la
en el trabajo, en la manifestación externa de su trabajo, la persona, según el liberalismo, no debería poder expresar esas ideas. O sea, tendría que ceñirse a una cuestión pública y dejar esas ideas políticas o religiosas para el ámbito privado. El Estado debe ser laico y las personas que ocupan cargos de gobierno deben estar alineadas con esta neutralidad axiológica del liberalismo, incluyendo autoridades políticas, cargos en el área de educación, salud, justicia, defensa nacional, policía, entre otras. De alguna manera, el liberalismo busca despolitizar la función pública. Vamos a enumerar algunas ideas o prácticas o medidas resultantes de la mentalidad liberal que se han materializado en los últimos siglos. Es una idea liberal la separación entre la Iglesia y el Estado. El desconocimiento de la religión católica como religión del Estado es otra idea liberal. El nacimiento de personas registradas por el Estado y no por las parroquias. Antes las parroquias registraban esos nacimientos. El Estado avanza sobre la Iglesia y toma ese registro y lo convierte en el registro civil. La desacralización de cementerios. La expropiación y robo de propiedades de la Iglesia Católica. El matrimonio civil. Una idea bien liberal. Como consecuencia del matrimonio civil, el matrimonio homosexual. Otra idea que tiene su germen en el liberalismo. La ley de divorcio, la enseñanza laica, la libertad de cultos, por lo cual todas las religiones son igualmente válidas. Una idea bien liberal, relativista. No hay una religión verdadera y otra falsa, todas son válidas por igual. El Estado laico, la moral neutra, el orden espontáneo de la economía, lo cual quiere decir la nula intervención del Estado, y el concepto de propiedad privada como algo absoluto, sin vincularla a una función social. Nos preguntamos, ¿el liberalismo, bajando un poco a la cuestión histórica, es una opción para los católicos? ¿Es un freno? ¿Fue un freno al comunismo? En primer lugar, digamos que tanto liberales como socialistas, liberales como marxistas, miran y tienen como ícono a la Revolución Francesa, 1789, que fue una revolución anticristiana, masónica, satánica, que llevó a la muerte a miles de personas, entre ellas los reyes de Francia y muchísimos católicos. Otro dato histórico es que el liberalismo es la filosofía oficial de la masonería. Masonería que, como ustedes saben muy bien, es una sociedad secreta, anticristiana, condenada repetidas veces por el magisterio de la Iglesia y que ya fue condenada por el Papa Clemente XIII en el siglo XVIII, en 1738. El episcopado argentino en los años 50 afirmó que el liberalismo era la filosofía oficial de la masonería. Vamos con otros datos concretos. En la Argentina concretamente, los liberales argentinos y extranjeros, nacidos en esta tierra y afuera, derrocaron el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que era un gobernante cristiano, para forjar otro país cuya estructura política y económica fuese funcional a los intereses ¿de quién? De Inglaterra. Y luego manipularon la historia universal, la historia de América, el descubrimiento de América, y la historia argentina del siglo XIX-XX, para presentarse ellos, los liberales, como salvadores de la nación y reservaron el sitio de tirano para Rosas. Juan Manuel de Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros en 1852 por una coalición de fuerzas liberales, fuerzas nativas, pero también ingleses y franceses. Y poco después de su derrota tiene lugar la creación de la masonería en la Argentina en 1857. Esto no significa que la masonería empiece a actuar e influir en nuestro país. Por supuesto que no. La acción de la masonería se remonta al siglo XVIII. Pero es la primera vez que se funda en estas tierras la masonería. Las logias, sin embargo, está comprobado, venían actuando ya desde la época del virreinato del Río de la Plata. Los liberales y masones se hacen del país, se hacen de los resortes del Estado e imponen a sangre y fuego un nuevo orden, fusilando opositores políticos, exterminando adversarios sin garantía siquiera. Los caudillos federales, que eran de raigambre católica,
y que habían respondido a Rosas, los enfrentaron en el terreno de las armas y tuvieron lugar 30 años de guerras civiles, con avances y retrocesos, hasta que finalmente la resistencia gauchesca federal es vencida de manera definitiva en 1880. A partir de este año, con el arribo de Julio Argentino Roca, presidente de la Nación y masón grado 33, su administración comienza a reforzar un clima anticristiano y empieza a sancionar leyes liberales, enseñanza laica, divorcio, etc. La historia, tenemos que entender que desborda las ideologías. Cuando nosotros estudiamos las ideologías puras, teóricas, pensamos que liberalismo y socialismo son cosas distintas. Pero cuando vemos la historia, vemos que en la historia los liberales y los socialistas han trabajado juntos. Por eso es engañosa la dicotomía entre estatismo o liberalismo, comunismo o liberalismo. La mayor concentración de poder político en la historia de la humanidad, esto lo sabemos todos, tuvo lugar en la Unión Soviética. Y sin embargo, cuando Hitler estaba a punto de derrumbar la Unión Soviética en 1941, aparecieron unos mandatarios y salvaron a Stalin de una derrota segura. ¿Quiénes fueron estos mandatarios? Fueron Winston Churchill y Franklin Roosevelt, es decir, los paladines del mundo liberal. El liberalismo fue y salvó al comunismo de caer. En 1945, cuando ya estaba vencido el eje, y en la Casa Blanca ya había fallecido Roosevelt y el presidente era Harry Salomon Truman, se ordena al ejército norteamericano que se detenga, que no avance sobre Polonia y sobre Alemania. Y entonces el comunismo avanza y toma la mitad de estos dos países e impone su régimen de terror, masacres, torturas, asesinatos, esclavitud. También Estados Unidos, gobernado por mandatarios liberales, consintió que China fuese ocupada por la Unión Soviética y que se transformase en una potencia comunista, como lo es hasta el día de hoy. Y fíjense que hasta el día de hoy, China todavía mantiene una política abierta de abortos forzados. ¿Quién dejó manos libres al comunismo en 1945 para tomar China? De nuevo, los campeones del liberalismo. Entonces, cuando vemos la historia, todas estas teorías donde se presentan distinto y opuesto el socialismo y el liberalismo se van disolviendo, quedan sin sentido. Algunos autores y trabajos críticos del liberalismo. Los doctrinarios e intelectuales católicos fueron redactando un cuerpo de doctrina, la cual llega a nuestros días. Y la Iglesia, desde su magisterio, sancionó distintos documentos. Por ejemplo, el liberalismo está condenado desde la encíclica Quanta Cura y el Syllabus del 8 de diciembre de 1864, la Libertas, 1888, la Rerum Novarum, 1891, la Quadragesimo Anno, 1931, ya en el siglo XX, Mater Magistra de Juan XXIII, en los 60, el documento Laborem Exercens de Juan Pablo II en 1981 y la Centesimus Annus de Juan Pablo II a principios de los 90. Son algunos los documentos, no son todos, pero estos son documentos publicados y sancionados por los papas de la Iglesia Católica. Entre aquellos trabajos críticos del liberalismo tenemos, por ejemplo, de Louis Billiot, La ilusión liberal, gran apologista francés. Pues tenemos el trabajo muy conocido de un sacerdote español, Félix Sarday Salvani, El liberalismo es pecado. Otro brillante trabajo del gran intelectual español Donoso Cortés, Ensayos sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Tenemos también argentino, fallecido hace muy poco, el gran historiador mendocino Enrique Díaz Araujo, con su trabajo Deslaicismo del 80, lo que veníamos comentando de Roca, a la reforma universitaria de 1918. Trabajo en el que prueba la continuidad entre el liberalismo roquista y la reforma marxista de 1918. Trabajos de doctrina pontificia, los años 60,
la Iglesia del liberalismo. Trabajos de Plinio Correa de Oliveira sobre el liberalismo en Revolución y Contrarrevolución. Muchos intentan presentar a Plinio como un liberal católico. Tomo la página 76 de su libro, donde dice: igualitarismo y liberalismo. La inversión de que hablamos, es decir, el derecho a pensar, sentir y hacer todo cuanto las pasiones desenfrenadas exigen, es la esencia del liberalismo. Esto se muestra bien en las formas más exacerbadas de la doctrina liberal. Analizándolas, se percibe que al liberalismo poco le importa la libertad para el bien, solo le interesa la libertad para el mal. Cuando está en el poder, fácilmente y hasta alegremente, le cohíbe al bien la libertad, en toda la medida de lo posible. Pero protege, favorece, prestigia de muchas maneras la libertad para el mal. En lo cual se muestra opuesto a la civilización católica, que da al bien todo el apoyo y toda la libertad y cercena en lo posible al mal. Plinio Correa de Oliveira, página 76, Revolución y Contrarrevolución. Otros trabajos críticos del liberalismo, el famoso El orden natural de Carlos Alberto Saccheri, Proceso al liberalismo argentino de Atilio García Mellid. Otro trabajo fundamental que justamente detalla la guerra entre los católicos y los liberales a finales del siglo XIX es el trabajo de Néstor Tomás Ausa, Católicos y liberales en la generación del 80. Aquí muestra cómo los católicos hicieron una guerra política periodística que fue tremenda contra el absolutismo y el liberalismo de Julio Argentino Roca, que culminó incluso en una revolución armada contra el descendiente político de Roca, Miguel Ángel Juárez Celman. En ese mismo sentido, uno de los grandes católicos que encabezó el combate contra el liberalismo, que empezó siendo un católico liberal y luego se hizo un católico ortodoxo, fue José Manuel Estrada, y también quisiera recomendar este libro de Horacio Sánchez de Loria sobre el tema. Finalmente, para hablar del tema del liberalismo, qué mejor que mostrar las conexiones entre liberalismo y masonería de Aníbal Rothger, del padre Aníbal Rothger. Entonces, más allá de las buenas intenciones de un liberal, más allá de las falsas definiciones que se dan, hay que ver la historia y ver que el liberalismo estuvo asociado a una política de descristianización de la sociedad y de boicot del orden social cristiano. Esto es un hecho que no puede ser negado. Entre los líderes de movimientos políticos antiliberales vamos a destacar dos: José Antonio Primo de Rivera, de España, y Cornelio Codreanu, de Rumania. Entre los autores argentinos críticos del liberalismo vamos a mencionar a Jordán Bruno Yenta, al padre Julio Membiel, al padre Leonardo Castellani, al historiador Julio Irasusta, Vicente Sierra, Atilio García Mellid, a quien hemos mencionado hace poco, y más cerca de nosotros a dos intelectuales fallecidos hace poco tiempo, Alberto Caturelli y Enrique Díaz Araujo. Entre los autores argentinos contemporáneos que critican el liberalismo, hemos mencionado a Antonio Caponetto, podemos agregar al padre Alfredo Sáenz, mencionamos a Héctor Hernández y también al padre Bojorge. Y entre los autores hispanoparlantes no argentinos, pero contemporáneos, recordamos el nombre de Dan Turbina, Daniel Marín, y agregamos el importantísimo aporte de Miguel Ayuso. Vamos ahora a la cuestión conceptual. Ya hemos explicado la cuestión de los datos, hemos explicado la cuestión histórica. Vamos ahora a meternos de lleno en la cuestión conceptual. El primer tema o tópico es el de la distinción entre liberalismo, el ala francesa y el ala inglesa. Cuando esta distinción surge en la discusión, generalmente surge como para salvar al liberalismo. Se muestra los documentos que condenan al liberalismo, los católicos muestran estos documentos y los católicos dicen, bueno, ves, acá la Iglesia condena al liberalismo. Y generalmente esta distinción se acuña como una suerte de respuesta, diciendo, no, la Iglesia sí condena ese liberalismo, el liberalismo francés, jacobino, revolucionario, de la Revolución Francesa,
que estos católicos liberales aceptan que es anticristiana. Pero no condena el liberalismo del ala inglesa, el liberalismo que estuvo detrás de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776. Ese liberalismo no sería condenable. Así que en general, la pregunta sería, ¿es el liberalismo inglés el compatible con el catolicismo? Entonces, primero que nada, se suele decir que el liberalismo francés es revolucionario, mientras que el otro, el inglés, sería conservador. Y esta distinción, si bien tiene alguna utilidad, no es históricamente correcta en todos los casos, dado que hay autores anglosajones que son más progresistas y autores franceses que son más conservadores, ¿no? Daniel Marín, por ejemplo, ha dicho que esta distinción es como el liberalismo en cámara lenta y el liberalismo en cámara rápida. Citemos, por ejemplo, a Locke, que es uno de los autores del ala inglesa. No hay duda de que por causa de varias de sus peligrosas opiniones, que son absolutamente destructivas para todos los gobiernos, excepto el del Papa, a los católicos no debería dejárseles que propagasen sus doctrinas. Y a quien disemine o haga pública cualquiera de ellas, el magistrado habrá de reprimirlo hasta donde sea necesario. Como se hace con las serpientes, dice Locke, no se puede ser tolerante con ellas y dejar que suelten su veneno. Se podría decir entonces que ambas alas, el ala inglesa y el ala francesa, se diferencian por sus medios y no sus objetivos. El liberalismo anglosajón, además, el conservador y no el jacobino, históricamente fue racista y esclavista. Locke, Darwin, Hume despreciaban a los negros, mientras la Iglesia Católica declaraba santo a un negro, a Martín de Porres, declaración que tuvo lugar en 1837. Tampoco sería justo aproximar las posiciones del ala inglesa liberal con la Iglesia Católica. León XIII luchaba en el siglo XIX contra la esclavitud en Brasil y los liberales estaban a favor de que existieran esclavos. Vamos a segundo punto, la ideología y los hábitos mentales para pensar la economía. Sería simplificador de nuestra parte decir que todo lo que ocurre en la realidad, todo lo malo que ocurre por culpa del liberalismo. Tampoco se puede decir que todo lo que ocurre en un Estado es efecto de las ideologías, de unas o de otras. Hay cosas que ocurren en los Estados que son producto de la corrupción o de la lucha intestina por el poder y que no encajan en ningún modelo ideológico. O sea, para empezar, no todo es consecuencia de un razonamiento. Pero la principal diferencia entre los modelos y los hábitos mentales para pensar la economía pasa porque el liberalismo tiene un hábito mental que es formalista. Es decir, para la filosofía clásica, para la doctrina social de la Iglesia, para el pensamiento filosófico realista, la economía debe pensarse a la luz de la experiencia y es una ciencia social. Es una ciencia que tiene principios, pero también recoge un montón de conclusiones de la realidad concreta a partir de lo que se llama inducción. Una inducción que generalmente es en materia probable y no en materia necesaria. Mientras que el liberalismo solo tiene principios formales, teóricos, que aplica a rajatabla a la realidad. Entonces, cuando hablamos de la discusión entre liberales y no liberales, generalmente lo que también está de fondo es una discusión entre un método mental aristotélico realista para pensar la economía, que parte de la experiencia, que reconoce principios eternos y trata de ver cómo se insertan lo eterno con lo concreto, mientras que el liberalismo parte de principios que aplica en la realidad y que aplica casi mecánicamente en la realidad. Entonces estaríamos ante el duelo entre Aristóteles y cierta mentalidad propia del constitucionalismo moderno. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Cuando Aristóteles tuvo que escribir la constitución de las distintas ciudades griegas, fue a cada una, estudió cada caso particular, estudió su geografía particular, su población, las costumbres, la historia de cada ciudad y confeccionó una constitución a la medida de cada ciudad.
no era la misma para todas. Mientras que el liberalismo es exactamente lo contrario. Redacta una constitución que debería ser el modelo y va aplicando esa misma constitución a las distintas realidades, por más que esas realidades quizás no encajan seguramente con la constitución. Por eso para los liberales la economía es algo fácil, porque el liberal parte de que hay principios teóricos que tiene que aplicar a la economía. El realista, en cambio, calibra cada caso particular, se empapa de los detalles de estos casos y aplica la virtud de la prudencia para insertar esos principios eternos, que no niega, pero que deben insertarse prudentemente en el caso concreto. Además, hay cierta jerarquía de principios. Por ejemplo, para el liberal, los números tienen que cerrar. Y por eso es fundamental para el liberal eliminar el déficit fiscal. Mientras que un católico con una mentalidad aristotélica entenderá que si el hecho de cerrar el déficit fiscal significa dejar sin trabajo a muchísima gente, o dejar sin jubilaciones a muchísima gente, o restar el presupuesto a la defensa social, o la defensa nacional, o la policía, no ejecutará esa medida. Lo que intentará para cerrar el déficit fiscal es generar más producción, es generar más dinero, no recortar aquellas áreas de la administración pública que sean esenciales y fundamentales. Por eso los criterios liberales tienden por deshumanizar la economía. Y esto, por supuesto, no debe interpretarse como una justificación del comunismo. El comunismo también deshumaniza la economía. Y el comunismo, al igual que el liberalismo, deshumanizan también al hombre. Hay una metáfora que podría explicar este tema que es muy utilizada por los revisionistas argentinos, los historiadores argentinos. Ellos dicen que el liberalismo lo que hace es diseñar un sombrero y se lo pone a una persona por la fuerza. Y no importa si el sombrero encaja o no, si la cabeza de la persona es un poco más grande o más chica. Se impone el sombrero y listo. ¿Qué hace el realista? Hace todo lo contrario. Primero va a la cabeza de este hombre, estudia las proporciones y luego diseña un sombrero que sea la medida de esa realidad, de esa cabeza que tiene delante de los ojos. Punto 3. La discusión en torno al gasto público. Habíamos adelantado que en principio estábamos a favor de la reducción. Y estábamos sobre todo a favor de que los suculentos sueldos de los gobernantes sean los primeros en reducirse. De los gobernantes, de sus funcionarios y sus secretarios. Por otro lado, es un hecho que hay corrupción en la obra pública. ¿Quién lo va a negar? El liberal protesta con razón contra esta corrupción. Entonces pide abolir la obra pública, ¿no? Esta es, por ejemplo, la típica diatriba del influencer Javier Milei. Pero mientras el liberal pide abolir la obra pública, el católico pide abolir o exige abolir la corrupción. Por eso, para el liberal el problema es más Estado o menos Estado. Ahora bien, el Estado está integrado por personas con pecado original, pero el sector empresarial también está integrado por personas con pecado original. Entonces, los problemas del Estado se pueden eliminar si se elimina al hombre. Y como los problemas de la empresa se pueden eliminar de la misma manera. Y eliminar al hombre no es una opción. Sería eliminarnos a nosotros mismos. Entonces, donde el liberal pide abolir la obra pública para desarticular la corrupción, el católico fiel a la doctrina social de la Iglesia, o incluso una persona que simplemente responda a una filosofía natural, aristotélica tomista, pide o exige abolir la corrupción para purificar, para purgar la obra pública. La dicotomía más Estado o menos Estado lo que hace es estrechar las posibilidades de la mente e impide llegar a una solución. Por otro lado, por experiencia, es observable que la corrupción del Estado se da mancomunada con la corrupción de empresarios del sector privado. Por otra parte, ¿no? El liberal dice que hay que eliminar el gasto público. Pero por gasto público se pueden entender cosas muy distintas. No es lo mismo llevar adelante una ruta, un puente, pavimentar calles, avenidas, autopistas, restaurar cañerías de agua potable,
llevar adelante obras hídricas, mantener cementerios, acueductos, el alumbrado público, los adoquinados, mantener hospitales. Esto no es lo mismo, esto es obra pública, que el Ministerio de Género, que la financiación de operaciones de cambio de sexo, que la estatización del aborto legal. No es lo mismo una represa en las cataratas de Iguazú que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. La pavimentación de rutas en un país no se puede igualar con la capacitación para empleados judiciales en ideología de género. Entonces, la palabra, la voz, gasto público, incluye realidades muy diferentes. No se puede nivelar el pago de jubilaciones, por ejemplo, con los supuestos derechos homosexuales mantenidos del Estado. No se puede igualar el presupuesto para defensa nacional o la asignación universal por hijo con la financiación de medidas desde el Estado para reducir la población. Las jubilaciones son una cosa, los abortos legales son otra. Y meter todo dentro del mismo paquete no resiste el menor análisis racional. En infinidad de ocasiones, los abusos, por supuesto, que se dan en torno al gasto público son los que dan pie a los planteos liberales, esto es cierto, y es urgente que estos abusos sean erradicados. Vayamos ahora al tema del poder político y el poder económico. El liberal cuestiona la acumulación de poder político. No quiere un Estado fuerte, no quiere un Estado con atribuciones que intervenga en la economía y rechaza que el Estado pueda ir asumiendo otras funciones. Por otro lado, el socialista cuestiona la acumulación de poder económico, cuestiona la desigualdad, cuestiona que una persona tenga muchísimo dinero y que otros no tengan nada. Pero el socialista no cuestiona la acumulación de poder político, salvo cuando gobiernan personas que son contrarias al marxismo. Pero el socialista no tiene problema con poderes, siempre que estén en manos de la izquierda, poderes enormes para, ya sea lo que se llaman hoy ciertas dictaduras o totalitarismos, o gobernantes de izquierda elegidos democráticamente, pero que tengan un gran poder. Eso no tiene problema. Pero si nos fijamos bien, ambas son perspectivas sesgadas. Porque mientras el liberal cuestiona el poder, la acumulación de poder político, y el socialista cuestiona la acumulación de poder económico, el católico cuestiona el uso del poder cuando éste, sea económico o sea político, se desvía de la verdad y la justicia. Y esto sin contar un hecho fundamental: el poder político y el económico hoy están entrelazados. Hoy existen corporaciones, bancos nacionales, privados y bancos internacionales que tienen más poder que los estados. Entonces, el poder económico se cristaliza, se derrama en poder político. Por lo tanto, cuando observamos y constatamos esta cuestión, ¿en qué queda todo el debate de liberalismo y socialismo? En la nada. Quien ha generado poder económico genera ese mismo poder político. Por lo tanto, en una visión realista de la economía, el problema no está en la acumulación de poder, sino en el uso del poder. El problema no está en que una persona tenga mucho dinero, sino en que lo use mal. Y el problema no está en que un gobernante tenga mucho poder, sino en que lo use contra el bien común. Por eso es incongruente que el liberal cuestione la acumulación de poder político, pero esté a favor de la acumulación del poder económico. De la misma manera que es incongruente que el socialista o el marxista cuestione la acumulación de poder económico, pero aplauda y valore, siempre que la gobierne él, la acumulación de poder político. Más poder o menos poder es un falso debate. Por eso el planteo del católico es cualitativo y formal, mientras que los otros planteos son cuantitativos. Entre otras críticas, para el liberal no es injusto que una persona tenga dinero para vivir 100 vidas, mientras otros no tengan para comer y vistan con harapos. A esta crítica los liberales, ¿qué responden? Diciendo, no, el liberalismo no se basa en la acumulación de capital. El liberalismo implica la libertad
para hacer uso de la vida, la libertad de la propiedad, en la búsqueda de un proyecto propio de vida y la búsqueda del propio bienestar. Ahora bien, los resultados son lo mismo. En los resultados hay una persona que tiene para comer 100 vidas y que no colabora, no ayuda, no se interesa y dice con Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta actitud contraria a la caridad no puede ser cristiana. Otra contradicción es que hay un sector de los liberales que admite la intervención del Estado en temas de defensa y justicia, pero niega la intervención del Estado en economía, lo cual es contradictorio. Si el Estado tiene autoridad para intervenir en defensa y justicia, también a fortiori la tiene para intervenir en la economía. Veamos, por ejemplo, dos casos: el caso de la alimentación y los fármacos. No es contrario a la justicia que haya un Estado que, a través de, por ejemplo, en Argentina, ADMAT, lo que haga sea controlar, verificar que las empresas que se dedican a vender alimentos vendan alimentación y comida en buen estado. Porque de lo contrario, una persona se podría intoxicar, moriría, y no habría ningún tipo de control sobre eso. Lo mismo pasa con los remedios, con los fármacos. Si estas instituciones funcionan mal o tienen algunos errores, lo que hay que hacer es purificarlas de esos errores, no eliminar de cuajo la institución. La institución per se es buena, la razón de ser de la institución es buena. Es cierto que la acumulación de poder político ha dado origen a tiranías espantosas, pero también corresponde decir que la acumulación de poder económico origina también la tiranía del capital. En ambos casos la doctrina católica cuestiona estas dos tiranías y sostiene que el que tenga el poder, sea económico o político, debe ser virtuoso. Y en esto fallan tanto el liberalismo como el socialismo. Vayamos al punto de la rentabilidad económica. Y acá hablamos de liberalismo y de capitalismo. Porque para el capitalista todo tiene precio. No existen principios éticos, morales o estéticos que prevalezcan ante la utilidad. Sin embargo, en una recta concepción del hombre, de la sociedad, de la economía y del dinero, es evidente que la rentabilidad no es ni la principal y mucho menos la única, el único punto de mira para la actividad económica. Cuando esto pasa, el hombre cae víctima del grave pecado capital de la avaricia. Y el capitalismo liberal, cuando pone la rentabilidad por encima de todo, fomenta estos pecados. Por eso el liberalismo es anticristiano. Atropellar la justicia, los bienes estéticos, los bienes éticos, en pos de la rentabilidad, es contrario a la razón. Es un crimen. Por eso las transacciones económicas no deben dejar a uno peor que otro. Puede ser que uno de los dos se beneficie más en una transacción, pero no puede ser que uno de los dos se perjudique. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en 1815 con el barón de Rothschild. El barón de Rothschild en ese momento era uno de los grandes banqueros de Inglaterra. Se estaba por enfrentar Napoleón con los ingleses. Napoleón venía ganando, venía dominando Europa, y entonces las probabilidades, todo el mundo pensaba que iba a ganar Napoleón. Parece ser que el barón de Rothschild tenía un sistema de caballería que llevaba y traía noticias de forma muy rápida, con caballos muy frescos, muy rápidos. Y entonces el barón de Rothschild se entera antes que el mismo gobierno inglés de la derrota de Napoleón en Waterloo. Entonces, en este momento Rothschild diseña esta estrategia. Como todos habían apostado por Napoleón, pero que había ganado era Inglaterra, lo que hace Rothschild es comenzar a vender sus propiedades. Cuando todo el mundo ve eso, dice, si Rothschild está vendiendo sus propiedades, que eran de capital inglés, es porque el inglés acaba de ser derrotado por el francés, por Napoleón. Y todos comienzan a vender, a vender, a vender. Y entonces se produce en pocas horas la caída de la bolsa inglesa. Cuando la bolsa inglesa estaba por el suelo y cuando sus propiedades no valían nada, Rothschild las compra.
Y luego, cuando llega la noticia de que Inglaterra había ganado, Rothschild había acumulado un capital y un poder enorme. Respecto de la justicia en el orden económico, algunos liberales podrían decir, bueno, yo estoy en contra de que se hagan injusticias, yo no lo hago ni lo haría, pero no es el Estado el que debe corregir esas injusticias, sino que debe ser el propio consumidor. Que el propio consumidor, los propios clientes, penalicen al empresario que comete injusticias, no comprando sus productos, no adquiriendo sus servicios e incluso haciendo unas campañas periodísticas para que todo el mundo se entere y dejen de comprar. Esto tiene alguna verosimilitud. Recordemos que hace poco hubo una campaña muy fuerte contra WhatsApp y Telegram se salió favorecido y muchísimas personas abandonaron WhatsApp hasta el punto tal que WhatsApp tuvo que salir a pedir disculpas o a aplicar mejor sus condiciones y eso afectó o puede afectar la imagen de una empresa. También en los últimos años ha habido distintas campañas contra Netflix de sectores cristianos que organizándose para denunciar que Netflix promueve series con un abierto anticristianismo, han logrado reducir los ingresos de Netflix. Entonces, en algún lado esto tiene un impacto. Es cierto que hay casos así. Ahora bien, primero que nada impide que ambas estrategias puedan ser simultáneas. Nada impide que pueda existir un Estado que penalice a las industrias que cometen injusticias y al mismo tiempo que esa misma industria sea penalizada por los consumidores organizados. Por empezar, no son contradictorias. Pero en segundo lugar, hay que advertir que en la mayoría de los casos pasa mucho tiempo antes de que el mal empresario se vea realmente afectado por acciones así. En general, el empresario que comete injusticias, atropella a mucha gente antes de que se entere la mayor cantidad de personas de esto y que esto le redunde en un daño económico. La penalización llega tarde y nunca tiene lugar en muchos casos, o si tiene lugar es de forma muy insuficiente. Por eso la autorregulación es un mito. Si ocurre la autorregulación, en general ocurre a cuentagotas y no impide el triunfo de la injusticia. Sin embargo, los liberales dicen nadie está obligado a realizar acciones morales, no podemos obligar desde el Estado a realizar acciones morales. Fijémonos la contradicción. Para el liberal, lo inmoral es que el Estado coacciona a una persona para que cese de hacer un daño a otro. Ahora, ese mismo daño que la persona hace desde la economía, el empresario que hace desde la economía, el daño que hace, ese daño no es un problema. Vayamos a algunos casos que desmienten estas ideas. Todos recordarán la famosa película de Erin Brockovich, en la que actuó la actriz Julia Roberts. Es un caso real, una demanda judicial contra una empresa llamada Pacific Gas and Electric Company, PGE, que estaba situada en California. Resulta que esta empresa había contaminado agua de un pueblo llamado Hinckley y se habían producido graves daños en la salud de los habitantes. Los abogados demandaron y ganaron. En 1996, la justicia ordena que la fábrica indemnice con $500.000 a cada persona. Habían 666 personas enfermas, entonces la compañía tuvo que pagar una suma de $333 millones. Ahora preguntémonos, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos aplicado la fórmula liberal de la autorregulación? ¿Cuántas personas tendrían que haber muerto o haber sido infectadas para que esta empresa hubiese tenido que ordenarse, hubiese tenido que dejar de contaminar el agua? ¿Cuánta gente hubiese muerto hasta que el orden espontáneo de los liberales hubiese acomodado las cosas? Vayamos al punto de la búsqueda del éxito económico, otro de los caballitos de batalla del liberalismo. El capitalista liberal va a responder a estos argumentos que no hay un conflicto entre el éxito económico y ser un benefactor social. Y nosotros estamos de acuerdo. Es cierto que en teoría son dos realidades compatibles y no contradictorias. Los liberales a su vez argumentan que los empresarios solo pueden ser exitosos
si se convierten en benefactores sociales. ¿Y esto por qué? Porque claro, ser exitoso es brindar bienes y servicios de calidad y que la gente nos los adquiera. Entonces, si yo lo que realmente estoy vendiendo satisface las necesidades, me lo van a comprar. Y si satisfago las necesidades, soy un benefactor social. Y si mucha gente me compra, ganaré mucho dinero. ¿Y cuál es el problema con eso? Y es cierto. Ahora bien, habría que decir algunas cosas. Ser exitoso equivale a brindar bienes y servicios a buen precio y de buena calidad, beneficiando a los consumidores. Es cierto. Y es cierto también que si se brindasen servicios o productos mediocres, la competencia, o sea, la mano invisible del Estado, sacaría del juego al empresario. Por eso dice el liberal que aunque el consumidor no me caiga bien, yo lo trataría bien para que me siga comprando. Acá hay varias cosas que distinguir. En primer lugar, la motivación por la que habría que tratar bien a alguna persona no es para que me compre, sino por su dignidad como persona. Pero en segundo lugar, no es cierto, y la experiencia lo demuestra, no es cierto que un negocio que funciona bien siempre gana y un negocio que funciona mal siempre pierde. Existen un montón de locales, de negocios, de servicios que siguen funcionando mal, pero que dan un servicio que la gente necesita y que siguen funcionando. Por ejemplo, las empresas de call center de celulares. En general, los servicios son malos. En general, la gente, los empleados no son excelentes en su atención. Sabemos que pagamos determinada cantidad, 100 megas, y en realidad nos llega menos. Pero la gente necesita el servicio, entonces sigue funcionando. Y también hay servicios excelentes que por falta de propaganda, por falta de un impulso, o por lo que sea, a veces naufragan. Pero atendamos a la visión liberal. El liberal plantea que el hombre se mueve exclusivamente o principalmente por incentivos económicos. Y que si todos buscamos nuestro bien individual, espontáneamente tendría lugar un orden sin necesidad de un estado censor que debilite lo bueno y lo malo, ¿no? Ahora bien, es una realidad. ¿Se puede ser exitoso siendo un benefactor social? Sí. Pero también se puede ser exitoso pasando por alto la ética y brindando servicios incompatibles con la misma. Todos estos servicios incompatibles con la ética están hoy legitimados en las sociedades y en las leyes liberales de sociedades que fueron cristianas. Por ejemplo, no hay problema ético en ganar dinero destruyendo los pulmones de la gente con cigarrillos. La doctrina social de la Iglesia diría que esa industria es ilegítima. El capitalista diría, si usted no quiere consumir, no consuma. Tampoco sería moralmente malo afectar el ecosistema mediante un uso irracional de los recursos. Pero para que pone la rentabilidad, eso es una opción. Para los que trabajan en el periodismo, es lícito obtener audiencia en base a noticias falsas o en base a noticias incomprobables. El problema sería si la gente las cree. Es un problema de ellos. Para los panelistas, por ejemplo, de programas de chismes, es lícito entrometerse en la vida privada, en la cama de la gente, investigar si esta persona es homosexual, si te cometió adulterio, revelar secretos de la vida privada. ¿Todo por qué? Por el rating. También para youtubers, para incontables youtubers, la regla de oro es la conquista de las visualizaciones. Aunque con eso se tenga que faltar respeto a la gente y generar escándalo y conventillo en las redes. Todos son negocios más que rentables hoy en día. Preguntémonos, ¿es lícito ganar dinero utilizando fotos de mujeres desnudas? ¿Podemos convertir el cuerpo de la mujer en una mercancía? Esto es lo que hace la industria pornográfica, por ejemplo, protegida por legislaciones y leyes liberales en base a conceptos como libertad de expresión, conceptos nacidos, por supuesto, de la cuna del liberalismo. Cuando se pone la rentabilidad por encima de todas las cosas, no hay límite ético. Otra película interesante al respecto es la película La verdad oculta de Will Smith. En esta película, el actor interpreta
a un patólogo forense llamado Bennett Omalu, que descubrió que la práctica del fútbol americano era contraria a la salud del cuerpo humano. Empieza a difundir sus investigaciones y no encuentra eco en la gente, en los referentes del deporte. Evidentemente era un negocio tan grande que decir que esta práctica conspiraba contra la salud hubiese significado restar fondos a la rentabilidad de estos empresarios. En los países donde la droga, el aborto y la prostitución son legales, hay empresarios que administran estos negocios. Ganan dinero matando, rompiendo y estropeando la vida de las personas. En el periodismo de chimentos, como hemos dicho, es habitual que se saquen fotos infraganti de las personas en situaciones embarazosas y luego estas fotos sean colocadas en revistas, que se gane dinero o incluso se utilicen para chantajear. Todo esto contradice el concepto cristiano, católico, de la economía y de la sociedad. La economía no es una disciplina autónoma, sino que reenvía a algo superior, a principios eternos y fijos. Y no es lo primero el éxito económico, sino que el éxito económico está subordinado a la justicia, a la verdad, a la ética. Si un empresario tiene límites morales, entonces no es capitalista. Busca la utilidad, perfecto. Busca la ganancia, perfecto. Pero no pisotea los principios morales. Y esto significa que no los pisotea ni tanto en el objeto de aquello que vende, ni respecto de la justicia natural con sus empleados, con lo que les paga. Un buen empresario será un empresario bueno. Querer mucho dinero para obrar honradamente no es ser un capitalista. Sin embargo, en la espiritualidad cristiana sabemos que las riquezas en general no aprovechan nada de la felicidad eterna y antes bien la obstaculizan. Entonces no es un problema ganar dinero para hacer el bien, aunque tiene sus riesgos. Pero sí es un problema querer ganar dinero a cualquier costo. Ser liberal entonces, no confundamos, no es ser un benefactor social, no se define por eso, no es brindar bienes y servicios de calidad o a buen precio. Eso lo puede buscar cualquier empresario, cualquier desarrollista, sin necesidad de suscribir la ideología liberal. Decíamos también que estos criterios de que el exitoso le va bien y al que ofrece malos servicios le va mal, se cumplen en algunos casos, pero no en todos. Veamos, ¿cuántas carnicerías se mantienen años estafando a los clientes? ¿Cuántos empleados de kioscos maltratan a los consumidores que sin embargo acuden una y otra vez? Porque quizás les queda el kiosco cerca, porque quieren los cigarrillos y saben que los venden en los kioscos y no en un supermercado. ¿Por qué abundan los baños públicos sucios en restaurantes y la gente sigue consumiendo? ¿Qué pasa con Internet? Necesitamos Internet y lo pagamos, aunque el servicio sea malo. Entonces, hay gente que permanece mucho tiempo en obras sociales deficientes y las obras sociales siguen ganando dinero. Entonces, las premisas liberales no se verifican en la realidad. Por supuesto que es deseable que el empresario ofrezca bienes y servicios de calidad. Y es deseable y es justo que aquel que ofrece malos servicios gane menos o desaparezca. Pero no ocurre. La verdad es que no ocurre eso. Si fuera como dice el liberal, no habría malos taxistas, ni malos peluqueros, ni malos mecánicos, ni malos docentes, ni malos abogados, ni malos médicos. Que un mal servicio o mal producto genere la quiebra de esta empresa es posible. Pero no es, incluso puede ser probable, pero no es una verdad necesaria, no es una verdad formal. Entonces, aquí tenemos el problema de la mentalidad liberal. El liberal convierte verdades probables en verdades necesarias y olvida que la economía es una ciencia social y la convierte en una ciencia cuasi matemática. Vayamos al punto de las leyes laborales. No hay ninguna duda de que en la Argentina, por lo menos, tienen lugar situaciones injustas al amparo de las leyes laborales. En los sectores públicos, especialmente, es muy habitual que el empleado abuse de su condición, que no trabaje o que trabaje de manera muy miserable. Y en el sector privado es habitual
que los empleados abusan de las leyes laborales demandando a sus propios jefes sin razón suficiente. Pero para comprender este tema sin sesgos simplistas, tenemos que ir a la historia de las leyes laborales y explicar cómo surgieron. Cuando tiene lugar la Revolución Industrial, un número sumamente reducido de opulentos y adinerados sometió tanto la contratación del trabajo como las relaciones comerciales todo a su propio poder y le impuso el yugo, poco menos que el yugo de la esclavitud, a una muchedumbre infinita de proletarios. Y estoy usando palabras textuales del Papa León XIII en la Rerum Novarum. Consecuencia, se le ofreció un trabajo insalubre de 15 horas por día a hombres, a mujeres y hasta niños. Se le pagaba muy poco. Y entonces se le decía a la gente, este es el trabajo. Si no lo querés, no te preocupes. Hay muchísima gente detrás. Se chantajeaba, algunos, la mayoría aceptaba, algunos no. Pero aquellos que aceptaban trabajaban en condiciones inhumanas. Para evitar este despotismo del capital es que surgieron las leyes laborales, que son un freno razonable a la codicia de quienes prefieren maltratar a un empleado antes que pagarle lo que corresponde. Esto no quita y no vuelve bueno una realidad despreciable, que es que haya en el sector público y privado, pero especialmente en el sector público, personas que no trabajen. Esto es un abuso, pero es un abuso de algo que es per se bueno. No hay que abolir las leyes laborales, hay que purificarlas de sus abusos. Y hay que vigilar para que se cumpla la ley para aquel fin para que le fue pensada, que es defender al débil del despotismo del fuerte. Y la vigilancia incluye también neutralizar los esfuerzos de quienes abusan de las leyes laborales, de los gremios corruptos, de los abogados corruptos, de los empleados corruptos que abusan de esas leyes laborales. Una situación que lamentablemente en Argentina es muy común. Las leyes laborales forman parte del concepto de justicia social, un concepto de la doctrina social de la Iglesia vinculado al concepto de bien común, que como Aristóteles explicó, es algo divino. Y por eso es importante marcar la diferencia. La doctrina social de la Iglesia no es socialismo, no es marxismo, no es populismo, no es tercermundismo marxista, no es teología del pueblo, no es lo que el Papa Francisco propone. Entonces las leyes laborales no anulan, antes bien respaldan el concepto de propiedad. Concepto que es un derecho natural y secundario de la persona humana. La propiedad es un derecho natural y secundario. Dice León XIII, la propiedad privada es la propiedad más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia. Quienes trabajan un suelo ganan un derecho natural sobre él y sobre sus frutos. ¿Y esto por qué? Igual que los efectos siguen a la causa que los produce, es justo, dice León XIII, que el fruto del trabajo se da a aquellos que pusieron el trabajo. Por eso es sumamente grave el objetivo buscado por los poderes globales, que, como reza el lema de la Agenda 2030, aspiran a llegar a este año cumpliendo el objetivo de la abolición universal de la propiedad privada. El lema dice, no tendréis nada y seréis felices. Vayamos al tema de las desigualdades. Existen desigualdades justas, sí, pero también existen desigualdades injustas. La desigualdad económica no es mala per se. El antiliberalismo planteado por la doctrina social de la Iglesia no cuestiona toda desigualdad económica, porque, como hemos dicho, hay desigualdades que brotan de la realidad, de la competencia, de la habilidad de un empresario. Si vende mejor, si es más persuasivo que otros, si conoce un dato antes que los demás, insistimos, si no lo ha conocido con algún vicio de origen, si su producto es de mejor calidad, es justo que la gente le compre o le pague más a él que a otros. Dice León XIII, hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias. No son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas. Y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna. Por otro lado, existen bienes de primera necesidad y bienes de lujo.
podemos decir que esta clasificación es un poco simplista, pero para entendernos, los bienes de primera necesidad son aquellos en los cuales, por más que suba el precio, la gente va a seguir comprándolo. Alimentos básicos, leche, agua, el pan, la verdura, cierto tipo de ropa. Pero existen bienes de lujo que son aquellos cuya demanda sí depende del precio y cuando se va demasiado alto la gente deja de comprarlos. Entonces, no es lo mismo la desigualdad respecto de los bienes primarios que respecto de los bienes de lujo. No es lo mismo que una persona no tenga para comer a que una persona no tenga un televisor, o tenga una motocicleta, o no tenga un viaje a Europa. Por eso, bajo la palabra desigualdad se esconden realidades muy distintas entre sí. Y todas estas diferencias que hacen la precisión, el liberal no las advierte y a veces no las quiere advertir. Pasa lo mismo con la palabra gasto público. No es lo mismo desigualdad en cuanto a la subsistencia de la vida que la desigualdad en cuanto a viajar a Europa. Y no es lo mismo, por lo tanto, el control del Estado de los precios en cuanto a los bienes de primera necesidad que en cuanto a los bienes de lujo. Una cosa es que todos los habitantes de un suelo puedan comer lo suficiente y otra cosa es que aquellos que hayan generado más dinero honradamente puedan disfrutar, por ejemplo, del caviar. Para la doctrina social de la Iglesia, entonces, es un deber de los gobernantes procurar un bienestar mínimo, suficiente, material y biológico. Pero el bien común de la persona tiene relación con lo que la persona es. Y la persona es cuerpo y alma, no es solamente un cuerpo. Por lo tanto, también el Estado se ocupa de garantizar las condiciones, o debe ocuparse, de educación, de acceso a la educación primaria, secundaria e incluso educación universitaria. Y también es importante que el Estado facilite espacios de recreación, porque el hombre no es un homo faber marxista que solamente trabaja, también necesita esparcimiento y ocio. En ese sentido, decía Jordán Bruno Ollenta, filósofo argentino, algo muy interesante sobre el tema de la universidad. La universidad no es para ricos ni para pobres, es para los más capaces. Por eso la universidad pública es una gran medida, siempre y cuando no se desnaturalice. La universidad pública es una gran medida a condición de que los estudiantes no se eternicen en ella. Entonces, los jóvenes que estudien ahí, justamente, le deben al pueblo que le está pagando con sus impuestos esa educación, le deben estudiar. Tiene que haber una contraprestación. Ahora, si el joven puede estar 15 años, 20 años en una universidad pública, no dando prácticamente materias, entonces lo que está haciendo es abusando de esa población que con sus tributos le está costeando la educación. Entonces el Estado debe vigilar eso. Pero eso no significa que la universidad pública sea mala en sí misma. Por tanto, tiene que haber igualdad en lo básico y dejar lugar al mérito para lo secundario. ¿Qué es lo básico? El mantenimiento de la salud, la vida, cierto bienestar mínimo. La salud pública es un gran bien. El Estado se hace cargo de la salvación de la vida de todos, incluso de los que no pueden pagar un servicio de salud privado. Pero estas distinciones faltan en los planteos liberales, como también faltan en los planteos socialistas, marxistas, populistas. En los planteos de esta condición, los socialistas, por ejemplo, la izquierda, el populismo no distingue entre la huelga respecto de ciertos tipos de servicios o productos o el paro en actividades distintas que no merecen la misma calificación. No es lo mismo la huelga de los médicos o la huelga de los policías o la huelga de los empleados que recolectan basura o la huelga de la educación que la huelga o la huelga de empleados de transporte, que la huelga respecto de industrias que no son necesarias. No es lo mismo el paro en un caso que la huelga en otro. Carlos Acqueri enseña que la huelga es un derecho, pero como todo derecho y como toda arma de defensa tiene que ser proporcionado al ataque que está sufriendo. Y si la huelga genera un daño mayor que el bien que se pretende custodiar, no sería lícito. Todo esto falta en los planteos socialistas, marxistas. Reconocemos gustosos que hay desigualdades justas, pero no podemos omitir que existen desigualdades injustas.
No todos tienen que tener lo mismo, pero todos tienen que tener lo suficiente. Y por eso hay que escapar tanto de la crueldad del capitalismo liberal como de la demagogia socialista marxista. Un Estado coherente con los principios de la doctrina social de la Iglesia garantiza un mínimo de salud pública para una dignidad justa. Cumplido ese mínimo, a partir de ese punto surgirán las diferencias lógicas entre los seres humanos, producto del mérito, la habilidad, etc. Y en esas diferencias el Estado no debería intervenir. En cambio, para el liberalismo, la distinción entre bienes de primera necesidad y bienes de lujo es subjetiva, porque es el valor subjetivo del mercado. Dice von Mises, los consumidores son como jerarcas egoístas e implacables, caprichosos y volubles, difíciles de contentar. Solo su personal satisfacción les preocupa. Por lo tanto, los empresarios deben salir a cubrir sus demandas, por disparatadas o caprichosas que sean. El mercado se organiza según las preferencias de la gente. Esta concepción liberal es incompatible con la doctrina social de la Iglesia. Vayamos al punto de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Para los liberales, la libertad de prensa, para decir lo que sea, con independencia de si es verdadero o falso, es un valor positivo. ¿Es un valor la libertad de prensa para los católicos? ¿La libertad de expresión es algo legítimo en sí mismo para la mente católica? Si vemos a Juan 8:32, nuestro Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En un recto criterio católico, no hay libertad sin verdad, y la verdad produce la libertad. Por lo tanto, si se deja manos libres a la falsedad, al error, a la mentira, a la distorsión, al engaño, no hay verdadera libertad. No está en la verdad. Pero para un liberal habría libertad de expresión. La doctrina social de la Iglesia fomenta la libertad para la propagación y enseñanza de la verdad y reconoce esa íntima relación entre libertad y verdad. La falsedad no tiene derechos, el error no tiene derechos. Y un Estado católico puede tolerar el error o la falsedad siempre y cuando considere que restringiendo esas expresiones generaría un daño mayor. Pero no tiene derecho como tal. Lo falso no puede tener derechos. Y esta es la concepción católica de la tolerancia. Pero para el liberal no es así. Entonces, para el liberal, la pluralidad ideológica es esencial. Toda censura es mala. Para los católicos, la censura de la mentira es buena. La censura de la falsedad es buena. Por otro lado, diremos que en la historia esto es bastante hipócrita, porque los liberales han censurado. Los liberales han sido campeones de la censura. Entonces, no solo sus planteos ideológicos son falsos, sino que además ellos son incongruentes con sus planteos. Por otro lado, la batalla entonces por la libertad de expresión de prensa, siendo un estandarte del liberalismo, contiene en su seno el germen de que toda opinión es igualmente válida. Y no solamente la opinión política o económica, sino la opinión religiosa. Por eso es que la libertad de expresión está unida a la libertad de culto como un relativismo religioso absoluto. No dudamos que la actual censura que sufre la verdad, el cristianismo, en las redes sociales es nefasta. Vemos la censura de Google, Facebook, YouTube, las enormes plataformas monopólicas de información. Pero estas censuras son malas no por ser censuras, sino por ser censuras de la verdad. La censura per se es neutra. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto. Y dado que filosóficamente hablando la falsedad, el error son lo que llamamos filosóficamente un no ser, entonces el error no tiene derechos. Dice el cardenal Pi, la verdad es intolerante. Forzar la verdad a la tolerancia es condenarla al suicidio. Por eso, para los liberales, el problema son los gobiernos autoritarios, que censuran la prensa opositora. Para el católico, en cambio, el problema son los gobiernos tiránicos. El católico Lucio no se presta a la palabra autoritario, que suele ser un ardid de la guerra semántica. Pero el problema son los gobiernos tiránicos. Los gobiernos tiránicos no es que censuran, sino que censuran una cosa muy concreta, la verdad y la justicia. Para el liberal la tolerancia es un bien y hasta un fin en sí misma, y para el católico es simplemente
No actuar ante males cuando la reacción contra esos males generaría un daño mayor. Entonces, para el liberal, la tolerancia es una forma de vida, un camino. Tolerancia política, tolerancia filosófica, tolerancia religiosa. Así concebida, la tolerancia liberal es nada más que el desprecio a la verdad objetiva de las cosas. Dice Garrigou-Lagrange, la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. En cambio, los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen. Pero son, dice Garrigou, intolerantes en la práctica porque no aman. Vayamos al tema de la armonía social y los salarios justos. En los principios de la doctrina social de la Iglesia se busca la sincronización y la mutua cooperación entre las clases sociales, entre el capital y el trabajo. Ninguno puede sin el otro. Esta armonía es destruida no solo por la idea marxista de la lucha de clases, sino también por el empresario, que en cuanto liberal procura enriquecerse sin importarle el bienestar de los subordinados. Cito a León XIII otra vez. Es un mal capital suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. Dice, esto es un mal capital. Es esto tan ajeno a la razón y a la verdad que, por el contrario, es lo más cierto que, como en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos, de donde surge aquella proporcionada disposición que justamente podría llamarse armonía, así ha dispuesto la naturaleza que, en la sociedad humana, dichas clases gemelas concuerden armónicamente y se ajusten para lograr el equilibrio. Ambas se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Rerum Novarum, punto 14. Y la armonía social solo es posible si ambos, los dueños del capital y los empleados, no uno o el otro, cumplen sus deberes. Sigue León XIII. Toda la doctrina de la religión cristiana, de la cual es intérprete y custodio de la Iglesia, puede grandemente arreglar entre sí y unir a los ricos con los proletarios. Es decir, llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes y ante todo a los deberes de la justicia. Deberes de los proletarios y obreros. Enumera León XIII. Cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el trabajo. Dice, por propia libertad y con arreglo a justicia. No dañar en modo alguno el capital. No ofender la persona de los patronos. Abstenerse de toda violencia al defender sus derechos. No promover sediciones. No mezclarse con hombres depravados que alientan pretensiones inmoderadas y prometen artificiosamente grandes cosas. Vamos ahora a los deberes de los ricos, de los patronos. No considerar a los obreros como esclavos. Respetar en ellos como es justo la dignidad de la persona, sobre todo la persona ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. No abusar de los hombres como de cosas de lucro. No estimarlos en más que en cuanto a sus servicios y el músculo que pueden dar de sí. Dice León XIII, hacer esto, o sea, estimar a una persona solo en cuanto a lo que me puede dar de sí, es vergonzoso e inhumano. Se manda que se tengan en cuenta las exigencias de la religión y los bienes de las almas de los proletarios. Los patronos deben disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo para atender a la piedad. O sea, no se puede hacer que una persona trabaje sin que pueda tener un espacio para vincularse con Dios, y no solo los domingos. No exponer al hombre a los halagos de la corrupción y a las ocasiones de pecar. No apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas, ni de la afición al ahorro. Tampoco debe imponérsele más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni un trabajo que no esté conforme con su edad y con su sexo. Y dice, entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el dar a cada uno lo que sea justo. Esto nos lleva al tema del salario justo, cómo se determina y con arreglo a qué. Dice León XIII que para determinar el salario justo hay que considerar muchas razones y agrega, tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos
y buscar su ganancia en la pobreza ajena, no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Defraudar a alguien en el salario es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo. Es uno de los pecados que clama el cielo. He aquí que el salario de los obreros que fue defraudado por vosotras clama. Estoy leyendo la Biblia. Y el clamor de ellos ha llegado a los oídos del Dios de los ejércitos. Finalmente, dice León XIII, han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los intereses de los proletarios, ni con violencias, ni con engaños, ni con artilugios usurarios. Por este motivo, tanto más, dice León XIII, cuando que los proletarios no están suficientemente preparados contra la injusticia y el atropello, y por lo mismo, mientras más débil sea su economía, tanto más debe considerarse sagrada. Por eso se descarta, a la luz de esta doctrina, la idea liberal de que el salario es justo cuando fue estipulado libremente y que los salarios justos son los que estipula libremente el mercado. Para el liberal, es la voluntad libre de las partes la que justifica jurídicamente el sueldo a convenir. Ahora bien, si así fuera, serían justas aquellas cláusulas en donde uno de los dos se aprovecha de buena fe o de la ignorancia de la contraparte. ¿Por qué? Porque el otro lo firmó libremente. Como dicen los liberales, yo te puse una pistola en la cabeza para que vos firmes esto. Vos aceptaste voluntariamente. Pero eso es una condición necesaria, no suficiente. De tal manera, si fuese verdadero lo que dice el liberalismo, sería lícito convenir un sueldo que no llegue a dar sustento al trabajador de una compañía que obtiene frondosos beneficios. Sería lícito aprovecharse de un mercado en situación de vulnerabilidad. Esto pasó. Cuando tuvo lugar pasa muchas veces. Vimos, por ejemplo, lo que pasó con Rothschild. Vamos a un ejemplo más cercano en el tiempo. Cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, se cerraron los aeropuertos en Estados Unidos. Y mucha gente que estaba de paseo no pudo volver a su país o a su estado de origen. Y entonces, ¿qué hicieron las empresas de hoteles? Muchas. Aprovecharon y subieron los costos, porque sabían que esa gente estaba entre la espada y la pared y que no iba a quedarse en la calle. O sea, se aprovecharon de una situación traumática. Pongamos otro ejemplo. Hay un artículo en el que el padre Javier Olivera entrevista, por un lado, al padre Federico Hayton, católico, y a Nicolás Márquez, que suscribe lo que se podría llamar la derecha liberal conservadora. Les hace preguntas, la misma pregunta a los dos, y cada uno va respondiendo. El padre Federico Hayton comenta lo siguiente. Aquí en el estado de Jharkhand, esto lo he visto con mis propios ojos, existe gente paupérrima que vive al día. Son artesanos y campesinos que, cuando alguien de su familia se enferma, deben llevarlo al hospital. Como no tienen dinero para pagar, deben pedir un préstamo. Los usureros les dan un préstamo carísimo y a cambio deben poner sus casas en garantía. La única casa que tienen. Luego, para pagar el préstamo, muchos de ellos deben ir a trabajar como picapedreros a estados lejanísimos. Están años picando piedra, muriéndose de frío, alejados de la familia, viviendo en carpas en estado infrahumano, para poder pagar esa deuda que contrajeron, y dice con ironía el padre Federico Hayton, que contrajeron libremente. La propiedad privada tiene una función social. Y dice León XIII, escuchemos las tremendas amenazas de Jesucristo. Amenazas que deben imponer temor a los ricos. Y se refiere a las palabras del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, 24-25. Ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Veamos la interpretación de estos pasajes bíblicos que brota de los comentarios de los santos y doctores recopilados en Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. San Cirilo dice, una vez explicado que la pobreza sufrida por Dios es el origen de todo bien y que el tener hambre y llorar no carece de premio, Jesús pasa ahora a hablar de lo contrario, diciendo cuál es la causa de la perdición y del tormento eterno. Y sigue, ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Entonces acá San Cirilo está diciendo que nuestro Señor dijo
que el poseer riquezas y no usarlas bien es causa de perdición y de tormento eterno. Para escapar a una interpretación distorsionada del Evangelio habitual en los grupos tercermundistas, reproduzcamos el comentario de San Ambrosio, que aparece a continuación del de San Cirilo. San Ambrosio fue uno de los que tuvo una intervención en la conversión de San Agustín y que además lo bautizó. Dice San Ambrosio: aun cuando en la abundancia de las riquezas hay muchos alicientes para pecar, también hay muchos medios para practicar la virtud. Fijémonos que el verdadero pensamiento católico no condena la riqueza per se. Antes bien, es una exhortación evangélica a que los ricos practiquen la generosidad. Dice San Ambrosio: aunque la virtud no necesita opulencia, y aunque la largueza del pobre es más laudable que la liberalidad del rico, sin embargo, la autoridad de la sentencia celeste, o sea, de la sentencia celestial de Cristo, no condena a los que tienen riquezas, sino a los que no saben usar de ellas. Fin de la cita. ¿Esto qué implica? Que existe un uso debido y un uso indebido de las riquezas. Aunque el liberalismo no le guste y aunque el capitalismo liberal proteste. Sigue el santo. Así como el pobre es tanto más laudable cuanto más pronto es el afecto con que da, así es tanto más culpable el rico que tarda en dar gracias a Dios por lo que ha recibido y que se reserva sin utilidad la fortuna que le ha sido dada para el uso de todos. Luego, no es la fortuna, sino el afecto a la fortuna lo que es criminal. La afección del rico por la fortuna es criminal, no la fortuna en sí. Y es más virtuoso el que más pronto da. Por lo tanto, es menos virtuoso y más vicioso el rico que tarda en dar y que a veces no da nunca. Es un pecado grave quedar atenazado por la fortuna y es un mal terrible que estrecha el corazón. Sigue San Ambrosio. Aunque no hay mayor tormento que amontonar con inquietud lo que ha de aprovechar a los herederos, sin embargo, como los deseos de amontonar de la avaricia se alimentan de cierta complacencia, los que tienen el consuelo de la vida presente pierden el premio eterno. Entonces, ¿qué está diciendo San Ambrosio? Los ricos que acumulan para sí y no dan a los demás pierden el premio eterno. ¿Cómo puede ser que esto, un católico, no lo sepa? ¿Cómo puede ser que un influencer que se dice católico y apoya el liberalismo o el capitalismo no sepa esto? Decimos entonces que existe un cuerpo de doctrina grande y sólido sobre el uso de las riquezas. Y este cuerpo de doctrina no tendría sentido si la riqueza podría ser algo donde uno hace lo que se le antoja. La propiedad privada es un derecho secundario y derivado. No es un derecho absoluto. Primero porque ningún derecho es absoluto, ni tampoco es ilimitado. El ser humano no puede lícitamente realizar lo que se le antoje con su propia propiedad. Por ejemplo, aunque un terreno sea mío, yo no puedo acumular material tóxico ahí que afecte el ambiente de los demás. ¿Hay libertad? Sí. Salvando el orden moral objetivo, hay libertad para lo que vos quieras. Por tanto, no es indiferente el uso que el propietario, por decir algo, de un departamento haga con su fortuna, con sus bienes. No es lo mismo que yo se lo alquile a una familia a que se lo alquile a una persona que regentea casas de prostitución. No puedo decir, es mío, lo uso para lo que quiero. No es lícito. La propiedad privada implica límites y tiene exigencias. Y por supuesto, la propiedad es un derecho que no es el único y que debe articularse armónicamente con otros derechos. La causa de los derechos son los deberes. Los deberes existen metafísica y lógicamente antes de los derechos. Por eso es el deber el que engendra el derecho. Por este motivo, la justicia, el bien, la verdad, la moral, la belleza, la paz, la concordia, la virtud y la protección de la vida inocente son realidades más importantes y más fundamentales que la propiedad. Son realidades a las cuales la propiedad se debe subordinar. Nunca será lícito un uso de la propiedad que lesione alguno de estos conceptos superiores. Por encima del derecho a la propiedad está la dignidad inviolable del ser humano.
una dignidad que no puede ser negada ni descuidada. Entonces, la acción de los empresarios, al mismo tiempo que la acción del Estado, no es que el Estado no está obligado a esto, también el Estado está obligado. La acción de los empresarios debe fomentar el desarrollo de las personas, aspirar a la reducción de la miseria y procurar la creación de mayores fuentes de trabajo. Puesto que la propiedad privada no es un derecho absoluto, insistimos, ningún derecho lo es, existe la posibilidad de que un Estado, fiel a los principios de la doctrina social de la Iglesia, realice expropiaciones conforme al bien común. La expropiación es una acción neutra. Ahora bien, también el gobernante está dentro del orden moral. Por eso no puede expropiar sin motivo y además debe indemnizar al dueño de la propiedad que está expropiando. Y tampoco puede expropiar de manera indiscriminada. Este es el concepto de bien común. Como todo concepto bueno, se puede abusar y desvirtuarse, cosa que lamentablemente ha pasado en muchas ocasiones. Reconocemos que el término bien común ha alimentado y abunda en boca de los gobiernos demagógicos, populistas y hasta comunistas. Y que todas estas conductas están condenadas también, al igual que el liberalismo, por la doctrina social de la Iglesia. Vayamos al punto del recto uso del dinero. Si se pregunta cómo usar los bienes, la Iglesia, dice León XIII, responde sin vacilación. En cuanto a esto, el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes, es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en sus necesidades. Y refuerza esto León XIII con las palabras del apóstol San Pablo. Manda a los ricos de este siglo que den, que compartan con facilidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, 17. La doctrina cristiana no manda a socorrer a los demás con lo necesario para el uso personal o para el uso de los propios. Tampoco se manda a dar a otro lo que uno mismo necesita para conservarse. Ahora bien, dice León XIII, cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro propio, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. Y en caso de necesidad extrema, estos deberes son de justicia. Ahora bien, en caso donde no hay necesidad extrema, estos deberes son propios de la caridad. La caridad, una palabra que no existe en el vocabulario liberal ni en el capitalista. Y por eso dice Cristo, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En otras palabras, quien recibió abundancia de bienes, sea del cuerpo, de la mente, del espíritu o bienes externos, los ha recibido para perfeccionamiento propio y al mismo tiempo, como ministro de la providencia divina, debe emplearlos en beneficio de los demás. Dice San Gregorio Magno, el que tenga talento, que cuide mucho de no estarse callado. El que tenga abundancia de bienes, que no se deje entorpecer para la largueza de la misericordia. Y el que tenga un oficio con que se desenvuelve, que se afane en compartir su uso y su utilidad con el prójimo. Para León XIII hay dos plagas de la vida que hacen sumamente miserable al ser humano, incluso sin nada en la abundancia. El exceso de ambición y la sed de placeres. Por estos motivos, la doctrina de la Iglesia llama a los hombres a la moderación e invita a contentarse con un atuendo y una mesa frugal. Todo lo contrario del capitalismo y sobre todo de los tentáculos y de la exacerbación del marketing, que lo que hacen es buscar producir falsas necesidades para luego generar un producto que satisfaga esas necesidades y ganar más dinero. De este modo, con la moderación, se provee directamente al bienestar de los proletarios, creando y fomentando lo que estima conducente a remediar su indigencia. Este es el modelo del hombre rico católico, generoso, magnánimo, no está aferrado a los bienes y pone su riqueza al servicio del bien común y la justicia. En la Materia Magistra de Juan 23 leemos: la solidaridad social que hoy día agrupa a todos los hombres en una única y sola familia impone a las naciones que disfrutan de abundante riqueza económica la obligación de no permanecer indiferentes ante los países cuyos miembros, oprimidos por innumerables dificultades interiores, se ven extenuados por la miseria y el hambre. Esta población, dice el Papa, no disfruta como es debido de los derechos fundamentales del hombre. Vayamos a algunas respuestas más cortas. El liberalismo dice que trajo la tecnología, y no es así.
La tecnología no es fruto del liberalismo, la tecnología es fruto del ingenio y de la creatividad humana. La división de poderes, el liberalismo dice que trajo la división de poderes. No es así. Ya en la llamada Edad Media, la mal llamada Edad Media, existía división de poderes. El crecimiento económico. El liberalismo dice que ha traído crecimiento económico y que es la causa del crecimiento económico en todos los países del mundo. Y no es cierto. Por ejemplo, Japón, destruido por Estados Unidos con sus dos bombas atómicas luego de la Segunda Guerra Mundial, creció económicamente, pero no gracias al liberalismo, sino gracias a una combinación que fue entre la ayuda norteamericana y el principio del Kaizen. ¿Qué es el principio del Kaizen? El principio de la mejora constante. Hacer las cosas hoy mejor que ayer. Este no es un principio liberal, pero es el principio que, junto con la ayuda norteamericana, permitió a Japón crecer y ser la potencia, superpotencia que es el día de hoy. El punto de mira de los católicos no es una sociedad libre, como es el punto de mira de los liberales, sino la restauración de la realeza social de Cristo Rey. Y esta restauración traería como consecuencia la máxima libertad. El católico entonces procura restaurar el orden social cristiano y no una supuesta sociedad libre. ¿Qué decir de organismos como la ONU, la OMS, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, de la ideología de los derechos humanos? El liberal acepta estos principios teóricos de estas entidades, pero cuestiona a lo sumo cómo se llevan a la práctica. En cambio, el católico lúcido cuestiona no solo eso, sino también los mismos principios teóricos y muestra cómo esa terminología derecho humanista enmascara los verdaderos derechos de la persona humana. Señala con claridad que estos organismos globalistas están implicados en la reducción poblacional a escala mundial, forzando para ello las legislaciones de los países en temas tales como anticoncepción, educación sexual, aborto, incentivando la propaganda progresista de la ideología de género que funciona como anticonceptivo cultural. Además, el católico cuestiona el sistema económico bancario, la creación de dinero de la nada, el hecho de un préstamo que se anota en un papel y que empieza a generar un dinero artificial. Todo eso hace al sistema económico financiero mundial. Eso el liberalismo no lo cuestiona, antes bien vive de él, pero un católico cuestiona eso. Cuestiona el poder internacional del dinero que está fundamentado en el interés y en la usura. También son distintas las indignaciones y los enemigos de liberales y católicos. Para el liberal, el enemigo es el populista. El liberal se indigna cuando una práctica o conducta se impone sin debate previo, sin consenso. Para el liberal las instituciones son sagradas. En cambio, el católico tiene por enemigo a los que practican la injusticia, sea injusticia política o económica. Para el católico una idea no es buena per se, si es aceptada mediante un debate, y es mala si es impuesta. Las cosas son lo que son, y el consenso no es la medida de la realidad. Las instituciones, si bien para el católico brindan cierta garantía jurídica, no reemplazan el ingenio y la creatividad humana. Y además, las instituciones no pueden prever la infinita variedad de casos posibles. También son distintas el enfoque del liberal y católico para con las constituciones. El liberal sacraliza la constitución del país. En cambio, para el católico, la constitución, el texto constitucional, será bueno en la medida en que refleje el orden natural y será malo en cuanto se aparte de él. Para el liberal, la palabra de la constitución es sagrada y se debe llevar adelante siempre. En cambio, el católico considera que esa palabra de la constitución solo es vinculante en la medida en que guarda coherencia con el orden moral objetivo, siendo lícito e incluso obligatorio, según el caso, apartarse del texto constitucional si algo de lo que dice ahí se opone a la ley divina. Para el liberal hay dos posibilidades: liberalismo o socialismo, sociedad libre o comunismo. Es una dicotomía de hierro. Populismo o democracia. Todo lo que no sea liberalismo es Venezuela, chavismo, marxismo, fascismo, nacionalsocialismo. Pero todo esto es una gran simplificación. Y la misma doctrina social de la Iglesia ha hecho diferencias entre nacionalsocialismo, fascismo y marxismo, amén de las diferencias que brotan de los datos históricos.
El católico entonces sabe que existe una doctrina superadora de la dicotomía liberal o socialista. Y sabe que han existido distintos movimientos y gobernantes que antes y después han ejercitado la autoridad conforme al bien común. Vayamos concluyendo. A la vista de estos argumentos es evidente que la frase «soy católico en lo personal y liberal en lo económico», o frases como «soy conservador en lo moral y en lo económico liberal» carecen de sentido. Entre otras cosas, porque la moral atraviesa lo económico. La moral no está desgajada del fenómeno económico. Es evidente que los que abordan la economía desde un método inductivo, uniendo la inducción al valor de la experiencia y teniendo a la vista principios eternos, por supuesto, tienen significativas ventajas respecto de quienes conciben la economía como una mera ciencia formal, absolutamente deductiva. Por eso es que para los que reconocen la inducción, en la economía existen certezas probables, mientras que para los formalistas todas las certezas son necesarias. Finalmente, la doctrina social de la Iglesia reconoce el principio de subsidiariedad, un principio que tiene un doble aspecto. Implica, por un lado, que el Estado no interviene cuando los grupos intermedios o el sector privado es suficiente para conseguir sus objetivos y fines propios. Pero también implica que el Estado interviene cuando esos grupos por algún motivo no pueden conseguir sus fines propios. No es solamente una faceta de no intervenir, también es una faceta de intervenir cuando sea necesario. Por supuesto, agotados los recursos de esas sociedades intermedias. A la luz de estos argumentos es evidente que, aunque presentarse como liberal puede redundar en cierta posición beneficiosa o incluso representar un ingreso de dinero, un católico tiene el deber de practicar una lealtad doctrinaria a la Iglesia católica. No podemos dejar que la fama de los influencers liberales, sean católicos o no, pese más que la fidelidad a la verdad objetiva y a los principios del magisterio de la Iglesia. Finalmente, voy a terminar con un argumento ad hominem, deliberadamente personal. Descubrí, gracias al profesor Lucas Carena, argentino, un sitio web que habla de una carta escrita por Friedrich von Hayek a Margaret Thatcher durante la Guerra de Malvinas. La carta dice así, título, Reteniendo las Malvinas, del profesor Friedrich Hayek. Le dice a Margaret Thatcher, señora, aunque bien puedo entender que el gobierno británico no desea mencionar esto, quizás se debería recordar a Argentina que ninguna regla del derecho internacional prohibiría recurrir a otro ataque militar a lo que durante 150 años ha estado bajo la jurisdicción de Gran Bretaña, con algún contraataque a la fuente geográfica de semejante acción belicosa. Ello bien podría resultar una protección más efectiva que convertir las Malvinas en una fortaleza. Un agresor no tiene derecho alguno a exigir que las acciones hostiles queden delimitadas a la región que él mismo elija. Fielmente, Friedrich Hayek. Alemania Occidental, 10 de febrero. En otras palabras, ¿cuál es la fuente de la agresión belicosa según Hayek? La fuente es la ciudad de Buenos Aires, la Casa Rosada. Entonces lo que le está diciendo es que, aunque no quieren hablar de esto, ellos, como ellos son los agredidos y Argentina sería supuestamente el agresor en 1982 en Malvinas, ellos tendrían el derecho de atacar no solo Malvinas y recuperar el dominio de la isla, sino también la fuente geográfica, en palabras de Hayek. Y dice Hayek, esto podría ser más efectivo que convertir Malvinas en una fortaleza. Vamos a von Mises. El Papa Juan Pablo II enseñó en la Centesimus Annus lo siguiente. Hay que repetir que no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del Evangelio. Ludwig von Mises escribió, no puede construirse una moral social sobre las palabras del Evangelio. Y finalmente vamos a Murray Rothbard. La mujer tiene el dominio absoluto sobre su cuerpo y lo que hay dentro de él. Con estas palabras, Rothbard justifica el aborto. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que estos conceptos les hayan sido útiles.
Esto ha sido una transmisión para Catholic Productions de parte de este servidor, Juan Carlos Monedero, Buenos Aires, Argentina.